Las palabras pueden edificar, pero también pueden destruir. En un mundo donde las noticias son confusas, se levanta la voz de Julio Vientos, líder latinoamericano y estadounidense, reconocido por su enfoque cristocéntrico y análisis de noticias fundamentado en las Escrituras. Las noticias a la luz de la palabra. Buenos días, Dios les bendiga, bienvenidos a todos a otro programa más de las noticias a la luz de la palabra. Yo soy el pastor Julio Vientos que te saluda desde la Florida Central, aquí en la ciudad de Altamonte Springs, en la Florida Central, en Orlando, como usted quiera llamarle, pero aquí estamos en la Florida Central. Hoy amaneció frío. Ya nos tomamos nuestra taza de café calientito para poder calentarnos y estamos aquí como todos los días de lunes a viernes de 8 a 9 en el programa Las Noticias a la Luz de la Palabra. Si te conectas por primera vez, queremos decirte que en este programa analizamos las noticias y tocamos temas todos desde una cosmovisión bíblica, desde una cosmovisión cristiana. Y estamos contentos de poder llegar hasta tu casa, poder llegar hasta tu hogar en el día de hoy y poder saludarte. Si ya estás conectado con nosotros, te pedimos que nos dejes saber de dónde nos estás viendo, si nos estás viendo de Puerto Rico, de qué lugar nos estás viendo de Estados Unidos, de qué lugar nos estás viendo de Latinoamérica, de donde quiera que nos estés viendo. Estamos contentos de poder estar aquí contigo. Así que bienvenidos a todos. Hoy tenemos un programa espectacular, muy bueno, ¿verdad? Tenemos un invitado de lujo con nosotros que ya está por ahí, que ya mismito le vamos a dar entrada al programa. Pero como siempre me gusta antes del programa poder saludarles a ustedes y dejarles saber, número uno, mire, me puede seguir aquí en las redes sociales, ¿ok? Suscríbase a mi canal de YouTube, Pastor Julio Vientos, mi Instagram, Pastor Julio Vientos, mi Facebook, Pastor Julio Vientos. En mi canal y en todas estas redes, usted sabe que yo estoy ahí todo el tiempo poniendo y posteando información relacionado a todo lo que tiene que ver con los asuntos, obviamente, de la cultura y de todo, obviamente, lo que tiene que ver con lo que estamos haciendo. Así que estamos contentos de poder estar con ustedes, de poder llegar hasta donde ustedes están. Vamos a poder saludar a algunas personas que tenemos por aquí. En el día de hoy tenemos por aquí a Frank. Ya mismito vamos a estar por ahí con nuestro invitado. Fran Torres nos dice, suena bueno, muy interesante el programa de hoy. Joel González nos dice buenos días, saludos. Nancy nos dice saludos, Dios les bendiga y compartidos, saludos. Nos dice buenos días para todos, Dios les bendiga. Nos dice por aquí, Dios les bendiga desde Juncos, Puerto Rico.
Tenemos aquí a Nancy, que está por ahí, Nancy Ocasio también, Rafael Lebrón, que está con nosotros, John Posada, que nos dice, pastor, buena información, Dios les bendiga. Bueno, mi gente, hoy tenemos algo bien importante. Hoy tenemos algo bien importante y tenemos un invitado importante que vamos a estar teniendo con nosotros y vamos, obviamente, a tenerlo ahora ya mismito con nosotros que va a estar ahí. Déjame avisar por aquí. Ajá. Entonces, eh, como le iba diciendo, está con nosotros en el día de hoy. Tenemos por aquí hoy con nosotros a Pablo Muñoz. Pablo Muñoz Iturrieta. Pablo Muñoz Iturrieta es doctor en filosofía política y legal. Tiene un máster en psicología filosófica, además de estudios en filosofía, teología y humanidades. Es profesor de filosofía y política y estudios en familia y bioética y autor de varios libros, ¿ok? Aquí le voy a mostrar que algunos de los libros de los cuales él es autor. Estos son los primeros dos libros: Atrapado en el cuerpo equivocado, las mentiras y las verdades que nos ocultan, y el más reciente, Apaga el celular y enciende tu cerebro, ¿ok? Es los dos más recientes, los tres libros, y este es su libro más reciente que tenemos aquí. Así que nada, mi gente, vamos entonces a darle entrada por aquí a Pablo, para que Pablo nos pueda saludar y Pablo pueda saludarnos a todos. Y vamos a hablar de su último libro, pero vamos a también hablar sobre una noticia que ha estado corriendo para aquí, para la Florida. Así que vamos a darle por aquí, Mauricio, vamos a ir dándole acceso. Bueno, muy buenas por ahí. Pablo, ¿me escuchas? Hola, muy buenas. Buenos días, ¿cómo está? Un gusto enorme poder conectarme contigo desde la Florida. Yo creo que me estás escribiendo, ¿cierto? Me estás conectando. Sí, exacto. ¿Cómo estás, Pablo? Primero que nada, quiero darte la bienvenida a este programa, Las Noticias a la Luz de la Palabra. Gracias por aceptar la invitación. Para nosotros es un honor tenerte, ¿verdad? Y que estés con nosotros. Yo en lo personal soy tu seguidor y he leído varios de tus libros, incluyendo tu último libro. Y de verdad que te quiero agradecer todo el trabajo espectacular que estás haciendo en esta batalla cultural. Como ves, pues yo soy pastor, además de conducir este programa, y parte de lo que hago es combatir en mi programa desde una cosmovisión bíblica todas estas ideologías que han inclusive lamentablemente tomado por asalto y arrestado las iglesias evangélicas y católicas en todo Estados Unidos. Pero te damos la bienvenida. Bienvenido por primera vez aquí a este programa. Muchas gracias y un saludo enorme también a todos los oyentes desde la Florida que nos están escuchando, y también, bueno, por medio de YouTube y de las distintas plataformas, a toda la gente de tantos países del mundo que se está conectando. Un saludo enorme. Bueno, gracias. Creo que tú estás en Canadá, ¿no? Ahora mismo allá te encuentras en Canadá. Así es. Aquí estamos en el frío. Tú comentabas hace un ratito que se levantaron con un poquito de frío ahí, pero bueno. Sí, nada comparado con lo que tú debes estar viviendo allá. Igual es un invierno bastante, debido al fenómeno climático del Niño, es un invierno bastante templado, para decirte la verdad. Generalmente nunca hacen lo que sería en Fahrenheit en los Estados Unidos, nunca llega a ser 32, 34 grados, y esa es la temperatura que hemos tenido durante el día. Generalmente aquí suele hacer durante el día, en enero, febrero, 0 grados que hagan Fahrenheit es normal. Para los que no sepan, se maneja en Celsius, es 20 bajo cero, 25 bajo cero, es algo normal. Pero bueno, estamos teniendo unos días agradables. Nos sentimos como si estuviésemos en la Florida. Bueno, qué bueno. Bueno, Pablo, me gustaría, vamos a tratar de hablar dos cositas contigo. Obviamente vamos a tocar en la segunda parte del programa, vamos a tocar tu libro, tu más reciente libro que acabas de escribir y que se titula Apaga el celular y enciende tu cerebro.
Pero ahí está el libro. Yo tengo aquí también una imagen del mismo para la gente que lo necesite. Ya está en Amazon, está en todas las plataformas, está tanto en físico como en Kindle, en digital, etcétera, etcétera. Así que lo pueden conseguir. Excelente libro. Pero también tú escribiste 2 libros anteriores, que son estos que están aquí, ¿verdad? Así Atrapado es. en el cuerpo equivocado, la ideología de género frente a la ciencia y la filosofía, y las mentiras que te cuentan y las verdades que te ocultan. Te escuché decir los otros días que esto es una trilogía, ¿verdad? Una trilogía de libros, ¿cierto? Ciertamente que sí, porque hay un hilo lógico detrás, que es el entender fundamentalmente el problema de la ideología de género como una reconfiguración de lo que significa ser humano. Y eso se da de manera especial por la negación de nuestra humanidad que manifiesta la ideología de género. Por eso el libro principal para eso es Atrapado en el cuerpo equivocado, donde no habla acerca de que sea una verdad, porque mucha gente ve ese título y se enoja conmigo, me dice, ¿cómo vas a creer que alguien está atrapado en el cuerpo equivocado? No, lo que hago yo es desmontar esa gran mentira. Luego, en el segundo libro, Las mentiras que te cuentan, hablo sobre lo relacionado a la imposición global de esta ideología por los programas de educación, por políticas públicas, por la Agenda 2030. Y luego, finalmente, en este libro yo intento responder cómo es que esta ideología de género se ha proliferado de manera tan rápida a nivel mundial. Y es ahí donde entran la cuestión de las redes sociales, los influencers, la influencia de TikTok, pero obviamente que una de las cosas que yo descubro mientras estoy investigando esto en los últimos años es que para que tú, a ver, algo que yo ya lo planteo en el libro Atrapado en el cuerpo equivocado, para que tú realmente puedas desarrollar un trastorno de tu propia identidad, se necesita una serie o se dan una serie de problemas psicopatológicos en serie, por así decir. No es que de repente alguien, por ejemplo, le pueda dar un problema psicológico y este viene aislado. Eso no existe. Eso tú, Sí. tú cuando estás en la clínica, en la parte clínica psicológica, tú nunca ves a una persona que viene con un problema aislado, como por ejemplo, tú puedes ir al médico y decir me duele el estómago, ¿no? Y puede ser un problema relativamente aislado, pero cuando tú vienes por un problema psicológico de esa medida, hay cuestiones relacionadas a la ansiedad, a la depresión, hay cuestiones relacionadas a trastornos alimenticios, a trastornos incluso de la autovaloración, de la autoestima. Y lo que yo vengo a descubrir en este libro es que todos estos problemas psicológicos se dan en gran medida, en gran parte, por medio de las redes sociales. Y hay un dato que es muy específico, bueno, después podemos hablar de eso, pero hay un dato muy específico. Las redes sociales se masifican en adolescentes a partir del año 2012. Y curiosamente, a partir del 2012, concurrentemente con esto, explotan todos los problemas psicológicos que he mencionado y muchos más que trato aquí en este libro. Entonces, hay que tener mucho cuidado y este libro está dando mucho que hablar, especialmente está dando mucho que hablar en muchas legislaturas y muchos países. Por eso es interesante que me has contactado para hablar sobre el tema de Florida, porque yo Sí. ya he recibido comunicaciones de muchos políticos, de senadores, de diputados, de muchos países, ¿no? De hecho, posiblemente vaya a algunos países a hablar en senados ya a nivel federal sobre el peligro de las redes sociales y lo que esto significa en adolescentes y niños. Excelente. Pues mira, vamos a empezar entonces hablando sobre esta ley que la Cámara de Representantes de Florida, ¿verdad? La Cámara de Representantes de Florida aprueba ley que prohibiría a menores de 16 años tener cuentas, ¿verdad? De redes sociales. Hay una noticia aquí de unos 41 segundos que quiero que la gente vea rapidito y entonces vamos a comentar sobre esa noticia, cómo este proyecto pues ha ido avanzando. Tiene que estar ahora obviamente aprobado por el Senado de la Florida para que pueda tener validez el mismo. Veamos este reportaje de 40 segundos y comentamos. Y la Cámara de Representantes de la Florida aprobó este miércoles un proyecto de ley que busca evitar que los menores de 16 años tengan cuentas en las redes sociales. Los legisladores dijeron que los niños han sufrido problemas de salud mental debido al acoso en las redes sociales. También dijeron que la tecnología convierte a los niños en objetivos de los depredadores sexuales. Este asunto pasará al Senado en medio de los argumentos de partes de la industria tecnológica de que el proyecto de ley sería inconstitucional. Bueno, ahí
acabamos de escuchar, ¿verdad? Esta noticia, ¿verdad? Esto es reciente, que ha ocurrido aquí, basado ya en el estudio que tú hiciste con tu libro, ¿verdad? Ahora mismo lo que yo estoy viendo, yo vivo aquí en la Florida y lo que yo estoy escuchando es que hay un debate entre, por ejemplo, los demócratas están diciendo que, pero que la Florida entonces no son a favor de los derechos de los padres, eso es violar los derechos de los padres. Los padres son los que tienen que decidir, de verdad, de repente. Entonces, los republicanos, pues obviamente dicen lo contrario. Está este debate, obviamente las grandes corporaciones de redes sociales que nosotros conocemos están desesperados con esto. Mira, tú estudiaste sobre esto, háblanos de esta ley y háblanos un poquito, abúndanos un poquito sobre lo que piensas de esto. Sí, bueno, muchas gracias. Realmente la ley salió, yo tuve acceso al texto de la ley el día de ayer, así que el día de ayer me pasé todo el día, bueno, parte del día estudiando en profundidad y especialmente leyendo lo que decían los medios y comentando algunos textos especialmente de estudios legales que ponen objeciones o están a favor, porque es importante, ¿no es cierto?, tener las distintas perspectivas. Pero algo que me parece a mí nefasto es lo que hace este tipo de Univision ahí. Es nefasto lo que hace. Es una falta de honestidad enorme. ¿Por qué? Porque si tú ves ese clip que tú generosamente nos has compartido y te quedas solamente con eso, ¿cómo termina el mensaje de este hombre? El hombre termina diciendo que es inconstitucional. Entonces la gente le queda en la cabeza inconstitucional. Yo no sé qué está hablando este hombre, en primer lugar. Una cuestión es que se tenga que verificar si hay constitucionalidad en una ley o no. Pero por otra parte está la gran contradicción que tú nos mencionabas. Los demócratas viven violando sistemáticamente los derechos de los padres. Eso es así. Y aquí no lo estoy diciendo desde una perspectiva política porque quiero poner a un partido sobre otro. No me interesa eso. Esto es una cuestión que va más allá de la política. Es anterior a la política. Y de repente los demócratas que viven violando sistemáticamente los derechos de los padres dicen, le vamos a violar los derechos a los padres. No, señores, hay temas aquí muy interesantes. Si me permites mencionar algunas cuestiones relacionadas, porque... Sí, adelante. El miércoles, y creo que fue la semana pasada, se presentó este proyecto de ley que prohibiría, ¿no es cierto?, a las plataformas de redes sociales... a las plataformas se prohibiría que adolescentes, que menores de 16 años tengan una cuenta, y aparte que todos los demás, por ejemplo, tú que vives en Florida y tú tienes una red social en Facebook, vas a tener que probar tu edad, verificar la edad. ¿Cómo se va a hacer eso? Es un tema que está abierto a discusión, pero básicamente la medida prohíbe que menores de 16 años creen una cuenta en redes sociales y exige también a la plataforma que se eliminen todas las cuentas existentes de menores de 16 años, aparte de que no puedan crear más cuentas. Una cosa que comentaba recién antes de que tú te conectes, ¿qué va a pasar con todos los niños influencers? Por ejemplo, en Florida hay muchísimos influencers. Para la gente que no es de la Florida o que no es de los Estados Unidos, hay una cosa muy interesante. En Florida hay una ley. Yo no recuerdo el nombre exacto de esa ley, pero si tú la sabes, por favor, ayúdame. Hay una ley por la cual tu residencia primaria nunca te la puede quitar nadie, ni una orden judicial, ni un juez, ni el IRS de los impuestos, nadie te la puede quitar. Entonces, mucha gente en los Estados Unidos, especialmente de mucho dinero, se va a Florida, se compra una super casa, porque ellos saben que ahí pueden poner su dinero. Por eso muchos millonarios, mucha gente de otros países, se van a Florida, compran su casa porque no se las puede quitar nadie a la residencia principal. También por eso podemos suponer que Trump tiene su casa ahí y muchos otros millonarios porque saben que ante cualquier juicio o cualquier cosa, nadie les puede quitar la casa. Muchos influencers de los Estados Unidos se van a la Florida, no solamente por el clima templado que tienen, especialmente en el invierno, que tienen un clima hermoso, sino también porque hay un resguardo legal al respecto de sus bienes. Ahora, todos estos influencers menores de 16 años van a perder sus cuentas. ¿Qué va a pasar con esas personas? Es algo interesante realmente y por eso también están curiosos. Otro tema. Fíjate, las compañías tecnológicas están detrás del Partido Demócrata. Eso lo analizo también en este libro. La campaña de Obama, la campaña de Hillary Clinton, la campaña de Biden fueron campañas hechas con el apoyo de plataformas como Google y Facebook. Todo el escándalo que se armó de Trump y Facebook y la compañía esta Cambridge Analytica y lo demás simplemente fue una pantalla para esconder que todo el aparato tecnológico está detrás de los demócratas y por tanto los demócratas reciben mucho dinero de estas compañías
y van a perjudicar esta ley a estas compañías tecnológicas que son demócratas. Entonces, por eso vemos los demócratas gritar en el cielo, no por una cuestión de injusticia o anticonstitucionalidad o porque le quiten los derechos a los padres, sino porque le están tocando el bolsillo a sus donantes principales. Ahora, es interesante que esta ley requiere que las empresas eliminen cualquier información personal de las cuentas y que las plataformas tengan que usar a una compañía independiente, a un tercero, como se llama, no gubernamental, alguien independiente que no esté afiliado a las plataformas de redes sociales para verificar la edad de los usuarios. Ahora, ¿cómo se va a hacer eso? No lo sabemos. No sabemos si va a tener que ser por medio, en Estados Unidos está el Social Security Number, tal vez por medio de ingresar el Social Security Number y de esa manera se tenga que verificar. Pero va a ser muy difícil realmente poner esto en la práctica porque tu papá o tu mamá te pueden armar una red social, ¿no es cierto? Mintiendo. Sí, mintiendo. Yo conozco exacto. personas, mira, a mí me han escrito padres de familia. Aquí en Canadá yo conozco un caso de un papá que se separó de su esposa y el hombre estaba muy preocupado porque su hijo está mal psicológicamente y una de las razones por las cuales está mal, él intuye, es porque se la pasa todo el día en las redes sociales. Y resulta que este niño, su madre, le creó una red social cuando tenía 3 años de edad. Entonces, tú dices, la madre tuvo que mentir, porque cuando armas una red social tienes que tener al menos 13 años, que es la edad que se ha tomado a partir de una sentencia y una ley, perdón, especialmente del Internet de los años 90. Entonces hay padres que no tienen problema en mentir al respecto, o niños que mienten al respecto de la edad para poder armar su red social. Entonces, otra cosa interesante, a ver, de esta ley, del texto, para todos los que nos están viendo online, pueden ver el texto de la ley, simplemente tienen que buscar Florida Ley HB1, Florida HB1 y la van a encontrar. Una cosa interesante es que ¿qué plataformas? Mucha gente preguntaba qué plataformas son las que van a prohibir. La ley no ha querido nombrar plataformas específicas, simplemente ha dado una serie, por así decir, de condiciones que se deben cumplir. Una de ellas es que si el sitio rastrea la actividad de los usuarios, ¿no es cierto?, por medio de cookies, por medio de extracción de datos, si permite a una persona subir contenido o utilizar características adictivas diseñadas para causar un uso compulsivo, por ejemplo, el botón del like, el botón del compartir, el botón del retuitear, los comentarios, todas esas opciones hacen que una plataforma esté dentro o caiga dentro de una ley. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, a Facebook de entrada, tenemos a Instagram. Instagram, de hecho, y esto es algo que lo menciono aquí, pero todos los estudios científicos que se han hecho al respecto apuntan a que Instagram es la peor de todas las redes sociales por el impacto psicológico que tienen. Es algo curioso, ¿no? Especialmente con los problemas de autoestima, por los problemas de acoso, por los problemas de bullying. Si ustedes tienen que prohibir una red social a sus hijas, especialmente hijas, que son las que más afectadas están en esto, es Instagram. Sí. Entonces aquí entra TikTok, entra Twitter, dijimos, entra Facebook, entra Instagram, entra Snapchat. Snapchat, que es el medio principal de comunicación para niños y adolescentes, pero que también es el medio principal de comunicación para abusadores, ¿no? Y personas que andan detrás de niños con intenciones perversas. Y por eso también es una cuestión que tiene que ver con la protección. Tú mencionabas al principio, ¿no es cierto?, que una de las razones que se dieron fue el acoso sexual de niños. El acoso sexual, es correcto. Y la pornografía, obviamente, que está el tema de la pornografía, totalmente. Que yo vi una estadística que hoy día lo más temprano son a los 7 años se expone un niño a las primeras imágenes pornográficas. Y tú que has estudiado psicología y has estudiado todo esto, sabes el impacto que ese tipo de imagen pornográfica puede crear en la vida de un niño y de cualquier persona. O sea, cómo esto puede llevar a la persona a la adicción. Entonces, es interesante porque tú hablas de que muchos adultos mentirían abriéndole redes sociales a los hijos. Así es. Y eso es increíble. Por eso yo decía, bueno, es que hay padres aquí que no saben ni cómo rayos funcionan las redes sociales.
¿verdad? A veces algunos de ellos tienen y ni la usan, pero no saben cómo funciona. Sin embargo, sus hijos saben cómo ocultar información y cómo navegar en ella, ¿verdad? En todo este tipo de cosas. Y yo pienso que a veces el papá, si no tiene esa conciencia, aunque los padres son los que tienen que estar velando por eso, yo sé de niños, y yo te digo esto, Pablo, como pastor que soy, yo trabajo en consejería pastoral diariamente con gente. Y yo sé de niños que han sabido y de adolescentes que aunque los padres le pongan filtros a sus teléfonos y iPads y tabletas, ellos saben cómo brincar los filtros con diferentes maneras de hacerlo. Ese es el O sea, problema, sí. es increíble. Mira, una de las objeciones de mucha gente decía, esta ley no va a tener sentido porque un joven tranquilamente puede instalarse un programa como los que se usan en la China para saltear el servidor de Florida y usar un servidor de un estado donde esto no sea ilegal, o de otro país, incluso usar un país africano, por así decirte, usar un servidor de Haití, un servidor de Canadá. Entonces, ciertamente que esto va a... La implementación de esta ley va a ser muy difícil. Ahora, pero sí hay algunos temas interesantes, porque lo que tenemos que entender aquí, y es lo que yo propongo en el libro, para que realmente podamos defender a nuestros niños, a nuestros adolescentes, se tiene que dar un trabajo comunitario, es decir, tiene que venir por parte de la misma comunidad, principalmente de la propia familia, que sea la familia la que tome conciencia de los peligros, de los problemas, que sean las mismas escuelas las que se pongan también en coordinación con los padres para prohibir el uso de celulares en las aulas y prohibir el uso de redes sociales, que sean las instituciones, las iglesias, las que lleven este tema a la mesa y tengamos una discusión seria. La razón principal por la cual yo escribí este libro es para tener buenos argumentos y pensar con información realmente real para poder tomar una decisión que sea convincente y una decisión que sea para lo mejor de todos nosotros. Pero fíjate, TikTok está prohibido en muchos lugares. Sí. TikTok está prohibido en la mayoría de las oficinas gubernamentales en Estados Unidos y Canadá. TikTok, de hecho, está prohibido en los servidores en muchísimas universidades. Yo sé que la Universidad de Texas está prohibido. Hay grandes universidades en los Estados Unidos que en este momento, estamos hablando ya del ámbito privado, prohibiendo TikTok por las características adictivas y por también el robo de datos y el peligro geopolítico que esto significa al ser los servidores y la inteligencia artificial y los datos propiedad del gobierno chino. Entonces, esto genera un problema serio. Trump, en su momento, recordarás que en el año 2020, él, por una orden ejecutiva, prohibió TikTok en los Estados Unidos y luego un juez federal demócrata la frenó. Y luego Biden vino y dijo, pongamos el tema en pausa, vamos a quitar la orden ejecutiva que había puesto Trump y vamos a dejar la cosa ahí de que nadie se hable, lo cual a mí me da mucho temor realmente porque uno se pregunta para quién trabaja realmente Biden. Pero más allá de eso, en Florida se ha dado una discusión seria con expertos y con muchos datos. Eso es lo interesante. Cuando los legisladores, yo estaba leyendo esta ley y yo me di cuenta de que ellos han usado, por ejemplo, muchísimos de los artículos que yo cito en mi libro Apaga el celular y enciende tu cerebro. Es una ley informada, es una ley que realmente hace referencia a muchos estudios científicos que yo menciono en el libro, para tener un fundamento serio, ¿no es cierto?, como debe ser lo propio del ambiente legal. Y tú piensas te pregunto, Pablo, ¿tú piensas entonces que los padres deberían tener en sus manos esa decisión de decirle a los hijos o abrirle a los hijos o permitirle a los hijos usar redes sociales menores de 16 años o debería el Estado tomar esa decisión por los padres? Las dos cosas. Okay. ¿Por qué? Okay. Por un lado, quien debería tener la responsabilidad principal son los padres. Claro. Ahora, ¿qué pasa cuando los padres son irresponsables? ¿Qué pasa cuando los padres son ignorantes? ¿Qué pasa cuando los padres no se forman y no están al tanto de muchos de los estudios? Los padres no quieren leer o directamente no saben leer. ¿Qué pasa cuando vivimos en una familia que es un desorden total, donde hay muchos problemas de abuso, de violencia? ¿Qué pasa en esos casos, no? Los padres son los primeros cuidadores y educadores de sus hijos, pero en situaciones en las cuales los padres no cumplen esa función, es generalmente una entidad externa a la que tiene que intervenir por el bien de ese niño.
Pensemos en niños abusados sexualmente. Si viene un niño abusado sexualmente y está siendo abusado por su padrastro, por ejemplo, que se juntó con su mamá, que está con el quinto marido ya, que esas situaciones pasan todo el tiempo, entonces el Estado tiene que intervenir, la policía tiene que intervenir, el sistema judicial tiene que intervenir para que no se perpetúe ese abuso. Lo que está pasando con las redes sociales es algo parecido. ¿Sabes por qué? Porque de hecho cuando se presenta esta ley en la Cámara de la Florida, uno de los legisladores republicanos dijo que estamos hablando aquí de fentanilo digital. Es una especie de fentanilo digital. Yo en mi libro lo llamo, de hecho, heroína digital. ¿Por qué? Porque la consecuencia en el bienestar psicológico de esos niños y adolescentes está siendo devastadora. Las consecuencias en el desarrollo neurobiológico está siendo devastadora. Y estamos hablando ya de un impacto social que está afectando a las escuelas, es un impacto social que está afectando a las familias, o es un impacto social que está afectando a la fuerza laboral. Estamos hablando ya de un problema social, y cuando estamos hablando de un problema social que va más allá de la familia, es ahí cuando el Estado cumple ese rol de velar por lo que se llama el bien común, y en cierta manera tratar de mediar en una situación en la cual parece que todo se ha ido fuera de control. Pero también está el caso de los papás que son conscientes de esto, pero no tienen a veces ninguna herramienta legal para poder frenar. Pensemos en los papás que tienen hijos adictos a las redes sociales, hijos adictos a la pornografía, hijos adictos a la droga, hijos adictos a los videojuegos. ¿Qué pueden hacer en este caso los papás? Por ejemplo, gracias a esta ley, los papás pueden ir y hacerle un juicio a Meta, la compañía de Facebook, le pueden hacer un juicio a TikTok, le pueden hacer un juicio a YouTube y decirles, miren, ustedes no han cumplido con esta ley, lo denuncias, no le han borrado la cuenta a mi hijo. Y lo que ordena el texto de la ley, cuando lo estuve viendo aquí, es que son las compañías tecnológicas las que tienen que darles una indemnización, y las compañías tecnológicas tienen que pagar los costos legales de ese proceso. Es algo interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tengo un hijo que tiene graves problemas, una hija con graves problemas de depresión, de ansiedad, que tiene un vicio gigantesco, que he tratado de eliminarle las cuentas y las sigue abriendo, y la red social no hace nada al respecto, entonces yo puedo ir a un abogado, no tengo dinero, pero yo puedo ir a un abogado, y el abogado va a saber que por ley es la red social la que tiene que pagar los costos una vez que se demuestre este hecho, ¿no? Entonces eso le va a abrir la puerta a un montón de litigaciones y especialmente demandas por parte de los papás. Mira qué interesante, hacia las compañías de redes sociales. Yo creo que por eso es que las compañías de redes sociales están, como yo digo, escandalizadas con esto acá en la Florida, porque yo creo que ellos se sospechan lo que le viene, ¿verdad? En este sentido. Ahora, Pablo, mira, tengo que ir a una pausa de nuestros auspiciadores, pero cuando vengamos de la pausa, tengo varias cositas que quiero que hablemos, que yo sé que están en tu libro. Por ejemplo, ¿cómo es que la tecnología nos deshumaniza y en la relación de la tecnología con el cerebro humano? Eso está interesante, ¿verdad? Perfecto. Y hablando de niños, hasta 16 años, es cómo afecta también la exposición constante a la pantalla, a la conducta de estos muchachos. ¿Okay? Así que yo sé que tú diste mucha información sobre esto en el libro. Vamos a hablar sobre eso después de esta pausa de nuestros auspiciadores. Regresamos en 3 minutitos aquí con las noticias.